queremos identificar y combinar los términos similares. Los términos similares son términos que tienen exactamente los mismos factores variables que significan exactamente las mismas variables con los mismos exponentes. Si tenemos términos similares, los sumamos o restamos sumando o restando los coeficientes y la parte variable permanece igual. Mirando nuestra primera expresión, tenemos 3v más 7v menos v más v. Observe cómo cada uno de estos tiene exactamente un factor de v, por lo que todos son términos similares, lo que significa que se pueden combinar. Sin embargo, antes de combinarlos, será útil pensar en menos v como menos 1v y más v como más 1v. Entonces, para combinar estos términos similares, podemos determinar su coeficiente sumando o restando los coeficientes de los términos similares y la parte variable. En este caso, v seguirá siendo la misma, por lo que el coeficiente será 3 más 7 menos 1 más 1. Observe cómo aquí tenemos 10 menos 1 más 1, así que tenemos 10v. Después de que nos sentimos cómodos combinando términos similares, normalmente dejamos de mostrar este trabajo aquí, pero en este video, lo mostraremos. A continuación, tenemos 5x más 6x al cuadrado, más 8x más x al cubo menos x al cuadrado. Comenzaremos identificando los términos similares. Solo hay un término en cubos x, pero observe cómo hay dos términos x al cuadrado aquí y aquí que se puede combinar y también hay dos términos x aquí y aquí que se pueden combinar. Sin embargo, antes de combinar los términos, será útil pensar en menos x al cuadrado como menos 1x al cuadrado para identificar más fácilmente el coeficiente. Entonces ahora, cuando simplificamos, queremos los términos de mayor grado primero. Escribamos nuestro término en cubos x, y ahora combinaremos los términos x al cuadrado. Tenemos 6x al cuadrado menos 1x al cuadrado. Entonces el coeficiente será 6 menos 1. La parte variable permanecerá x al cuadrado y luego tenemos más. Queremos combinar los términos x. Entonces tenemos 5x más 8x, entonces el coeficiente será 5 más 8. La parte variable sigue siendo x. Entonces simplificando los coeficientes, tenemos x al cubo más 5x al cuadrado. Y luego tenemos más 13x. Luego, tenemos 5c más 2d más c y luego menos 3 de negativos. En el primer paso aquí, escriba menos negativo 3d como más 3d. Y ahora identificaremos los términos similares. Tenemos dos términos c, 5c, c y tenemos dos términos d, 2d y 3d. Entonces comenzaremos combinando los términos c. Sin embargo, antes de hacer esto, nuevamente podemos pensar en más c como más 1c si eso es útil. Entonces 5c más 1c, tendremos un coeficiente de 5 más 1. El factor variable sigue siendo c y luego, para combinarlo con los términos d, tenemos 5c más, tenemos 2d más 3d, entonces el coeficiente sería 2 más 3. El factor variable permanece d. Entonces, simplificando el coeficiente, tenemos 6c más 5d. Y como mencioné anteriormente, después de hacer esto por un tiempo, probablemente verá 5c más 1c, y simplemente escribirá 6c y escribirá 2d más 3d como solo 5d. Mirando el último ejemplo, tenemos 1, 2 y menos 3, 7 y más y. Observe cómo todos estos términos son como términos para que podamos seguir adelante y combinarlos. Nuevamente, queremos pensar en más y como más 1 y entonces, cuando combinamos estos términos, el coeficiente será 1, 2 menos 3, 7. Más 1 que escribiré como más 1, 1, y el factor variable o la parte variable será solo y. Entonces, para sumar y restar estas fracciones, debemos obtener un denominador común que sería 14. Entonces multipliquemos 1, 2 por 7, 7 y multipliquemos 3, 7 por 2, 2. Multiplica 1, 1 por 14, 14. Entonces ahora tendremos un denominador de 14. El numerador será 7 menos 6. Eso es 1 más 14. Eso es 15. Entonces todos estos términos se combinan para 15, 14a. Espero que hayas encontrado esto útil.